comentado acerca de las proteínas, acerca de la presencia de organelas no membranosas dentro del citoplasma, y esas organelas no membranosas pueden ser corpusculares, es decir, en forma de corpúsculo. Corpúsculo viene de cuerpo, cuerpito, cuerpitúsculo sería cuerpito, un corpúsculo es un cuerpito, con forma de cuerpito. Entonces las corpusculares, o están las otras que se los clasifican filamentosas, es decir, las organelas no membranosas, es decir, las que no tienen membrana, pueden tener forma de cuerpito o pueden ser alargadas, forma de filamento, filo, hilo. ¿Está bien? Filamento. Entonces, la forma de filamento, las filamentosas. Dentro de las corpusculares, ¿no es cierto? Eso lo tienen ustedes, ahí está la diapositiva de fondo, está al revés, pero está en la misma diapositiva que tienen ustedes. Dentro de las corpusculares están los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, los ribosomas se ven como cuerpitos, así se ven los ribosomas, como corpúsculos efectivamente. Ahí tenemos un esquemita, un ribosoma, como si fueran dos esferas, una más grande y una más pequeña. En el caso de nosotros como humanos, tenemos células que tienen ribosomas que tienen dos partes, dos subunidades. ¿De qué están hechas esas bolas? Están hechas de un material que se llama ARN, que corresponde, desde el punto de vista molecular, a ácidos nucleicos. O sea que los ribosomas están hechos de ácido nucleico. Bueno, efectivamente entonces tenemos los ribosomas como corpusculares, como organelas corpusculares. Los ribosomas sirven para hacer proteínas. Los ribosomas pueden estar sueltos en el citoplasma o pueden estar adheridos al retículo endoplásmico, como dijimos antes. El retículo endoplásmico era una organela membranosa, y cuando se adhieren los ribosomas a las organelas membranosas, estas que son los retículos endoplásmicos, el retículo endoplásmico, repito, lo mismo que ya dije antes, el retículo endoplásmico pasa a llamarse retículo endoplásmico rugoso por el aspecto rugoso que le dan estas bolitas cuando se le pegan a esas organelas que son como sacos aplanados, es decir, que son membranosas. Entonces, ribosoma como corpúsculo. También como corpúsculo están los centrosomas con los centríolos. Los centríolos son unos tubos de proteína que tienen más o menos este aspecto. Son tubos de proteína, están hechos de proteína, se encuentran así cruzados. Los centríolos son dos tubos de proteína cruzados que intervienen durante el proceso de división celular y orientan a lo que vamos a llamar todo el aparato filamentoso citoesquelético durante el proceso de división celular. El centríolo se encuentra en el centrosoma, que es una zona que ustedes van a ver en su diapositiva que dice está constituida por ADN. Bueno, hay algo de ADN en ese centrosoma. Hoy sabemos que además de haber ADN, también hay una gran cantidad de proteínas que orientan a esos centríolos. Entonces tenemos las proteínas que orientan a los centríolos y los centríolos. Las proteínas que orientan a los centríolos forman como una masa, como una especie de masacote al que le llamamos centrosoma, que también tiene ADN. Y el centríolo propiamente dicho interviene en la división celular. Son unos tubos que van a intervenir en la división celular, como vamos a ver después más adelante, los vamos a mencionar en la fisiología. Las otras organelas filamentosas que conocemos son las que constituyen el citoesqueleto. O sea, las otras organelas que conocemos que no son membranosas y que no son corpusculares, sino que son filamentosas, son el citoesqueleto. ¿Y qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto
es justamente el esqueleto de la célula. Las células, tal vez ustedes nunca se imaginaron una célula, puede ser que no sea la preocupación de su vida cómo es una célula o nada, y se supone que es una estructura que hay anda, una bolita que tenemos adentro. Bueno, uno podría suponer que una célula es como si fuera un sachet de leche, es decir, una cubierta que correspondería al plástico del sachet y adentro un líquido, un citoplasma, y en vez de ser un sachet de leche común puede ser un sachet de leche cuya leche tenga además arroz. Bueno, cierta analogía podemos hacer entre ese sachet de leche y la célula, pero la única diferencia es que el sachet de leche que nosotros conocemos como tal tiene su forma gracias al líquido que tiene adentro, que es la leche. Pero nuestras células no tienen la forma gracias al líquido que está adentro, que es el citoplasma, sino que tienen la forma gracias a que adentro las células tienen todo un andamiaje, al que llamamos citoesqueleto. Un andamiaje, ¿qué es un andamiaje? Andamiaje viene de andamio. Andamio no tiene nada que ver con nada raro. Andamio, si ustedes vieron alguna vez en la construcción, se colocan unas estructuras que tienen como peldaños hechos de tablones para que los obreros se suban y tengan acceso, por ejemplo, a distintas partes del frente. Eso se llaman andamios. Entonces, el andamiaje es un conjunto de andamios. Bien, en ese andamiaje encontramos proteína. O sea que el andamiaje que forma el citoesqueleto no son más que conjuntos de proteínas que se articulan entre sí para mantener la forma de la célula. ¿Está bien? El esqueleto de la célula, el citoesqueleto. Ese citoesqueleto está hecho ¿de qué? Está hecho de proteína. Y las proteínas, ustedes lo tienen ya esta diapositiva, las proteínas pueden tener distinto diámetro. Distinto diámetro, o sea que puede haber proteínas que tengan un diámetro como esto, por ejemplo, proteínas que tengan un diámetro como esto. Proteínas de distinto diámetro. ¿Está bien? Acá tengo un marcador y una virome que son estructuras de distinto diámetro. Y a su vez, las proteínas que tienen distinto diámetro pueden reunirse para formar tubos que adquieren otro diámetro mayor todavía. De esta manera tenemos lo que se llaman las proteínas filamentosas, tenemos los microfilamentos, que ahí los ven, los microfilamentos que son de actina. Los microfilamentos están hechos ahí, ustedes ven bolitas como si fueran cuentitas una al lado de la otra, claro. Son bolitas que se juntan y forman cadenas, que son el filamento, y que son muy, muy delgaditas. ¿Son visibles a la vista humana? No. ¿Son visibles con el microscopio común? No. Con un microscopio electrónico podrían llegar a verse algunos microfilamentos. Tienen un diámetro de 7 nanómetros. Tarea para la casa, hacer un cuadro comparativo de medidas, desde metro hasta nanómetro. ¿De acuerdo? Tarea para la casa. Bien, para la casa en la que están seguramente como yo. Es decir, ustedes están encerrados igual que lo que tengo que estar yo. Bien, tarea para la casa, entonces hacer un cuadro comparativo. 7 nanómetros es algo muy chiquitito y es el diámetro de los microfilamentos, que están hechos de un monómero, es decir, mono, uno, meros partes, está hecho de un monómero que se repite, que en este caso está dibujado como una bolita, que es una proteína de actina. Entonces la proteína de actina se une a otra proteína de actina, que es otra bolita, que se une a otra bolita, que se une a otra bolita, y forman un filamento. Ese filamento, que es bien chiquitito, se llama microfilamento.
Esto entonces, filamentos que forman el citoesqueleto. Luego tengo lo que llaman los filamentos intermedios. ¿Qué son los filamentos intermedios? Son ahora proteínas en forma de hilo que se retuercen y forman unas estructuras a las que llamo filamento intermedio. ¿Sí? Es como tener un hilo de coser y lo retuerzo con otro hilo de coser. Entonces los hilos de coser, que son subunidades, se retuercen y forman entonces unidades un poquito más grandes. Los filamentos intermedios suelen unirse para formar estructuras tubulares. Por último, tengo lo que llamo el microtúbulo. Los microfilamentos están hechos de actina. ¿Está bien? Que acá están representados como bolitas. Los microtúbulos están hechos de tubulina, que es otra proteína que también está representada en forma de bolita y que está, porque son proteínas globulares, las proteínas pueden ser globulares cuando son esféricas y filamentosas cuando son alargadas. Entonces las proteínas estas globulares, que son las tubulinas, se juntan formando como rosarios, ¿saben lo que son rosarios? Se juntan formando como rosarios, los rosarios se ensamblan y forman verdaderos tubos a los que llamamos microtúbulos. ¿Y qué son tubos? Entonces tengo tubos, tengo filamentos intermedios y tengo hilos. ¿Está bien? Esas son las estructuras que forman el andamiaje de la célula. El andamiaje de la célula. Esa célula, entonces, la célula que está representada también en las diapositivas, la tenemos. Acá tenemos dos membranas celulares de color naranja. Cada membrana celular, recordar que es una doble capa de fosfolípidos con colesterol, con proteínas y con glúcidos. Cada una de estas es una doble capa. Entre ellas, acá lo que se ve es como un corte de la célula, como si hubiera un cubo de célula, se sacó todo el citoplasma y lo que veo que es, veo cómo hay tubos, ¿ven? Hay tubos grandes, que son los microtúbulos, veo filamentos intermedios, que son de color naranjita, y veo en blanco los microfilamentos, pegados a la membrana plasmática. En conjunto, si prestan atención, van a ver que se forma un verdadero andamiaje. Son como los andamios que nosotros vemos de los obreros que trabajan en la construcción. Estos andamios, ¿qué hacen? Atrapan lo que hay dentro del citoplasma. Fíjense cómo hay una mitocondria atrapada en el citoesqueleto. Es decir, que el citoesqueleto impide el desplazamiento de las estructuras organelares, o sea, de las organelas que están dentro del citoplasma de forma errática. Las cosas están en un lugar y allí se quedan gracias al andamiaje. Pero además, el andamiaje impide que la célula se colapse. El andamiaje impide que la célula se colapse. Para eso está ese andamiaje, para evitar que la célula se colapse. Por eso nuestro sachet de leche adentro tiene tubitos, filamentos, ¿está bien? ¿Para qué? Para sostener las dos capas de plástico que forman el sachet. Es decir, que el sachet no está sostenido solo por la leche que hay adentro, sino por una serie de estructuras filamentosas que mantienen la forma del sachet y mantienen las cosas que están adentro en su lugar. Ahí tenemos entonces organelas filamentosas. ¿Hay más organelas filamentosas? Sí, hay organelas filamentosas. Están los cilios, los flagelos y están los cilios, los flagelos y las microvellosidades. ¿Qué son estas estructuras? Son también proteína, pero que se recubre de membrana plasmática y en términos generales sobresale de la célula. Es decir, es proteína que cubierta por membrana plasmática sobresale de la célula.
no es que se sale de la célula, sino que sobresale de la célula. La célula presenta una prolongación que adentro tiene proteína, y esa prolongación que adentro tiene proteína, que siempre esa prolongación está hecha de membrana plasmática, tiene alguna función. Por ejemplo, en el caso de la microvellosidad, la función es prolongar la superficie de membrana para poder absorber más sustancias. En el caso del flagelo, el flagelo sirve para movilizar una célula. En el caso del cilio, el movimiento de los cilios sirve para barrer cosas que están sobre la célula. La propia célula tiene esas estructuras proteicas salientes para cumplir una función específica. Pero esas proteínas o esas estructuras en sí nunca se salen realmente de la célula, están siempre adentro de la célula. Bien, o sea que ahí tengo entonces las organelas que no son membranosas, las que no son membranosas. Bien, en términos generales entonces, tengo más o menos ya determinado determinados los componentes de una célula. Me falta solamente el núcleo, y el núcleo es como una especie de organela. Pero acá, esta organela tiene una característica especial. La membrana nuclear, que toma el nombre de cario, de cario, la membrana nuclear